sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Como siempre, la intención es de que ustedes aprendan y yo también lo haga. El tema electoral, pues es evidente, es un año donde habrán elecciones dentro de muy poco para elegir un nuevo presidente, diputados, alcaldes, las máximas autoridades del país. Uno a veces se pregunta, ¿qué importancia puede tener en la vida del ciudadano, en la vida de la comunidad y del país, que cada 4 años hayan cambios en las más altas esferas? Pero para eso se encuentra conmigo una experta, quien nos va a aclarar, nos va a ampliar estos conceptos de la importancia que tiene nuestra participación en un proceso electoral. Pues me acompaña la licenciada María del Mar Leal, ya la van a conocer ustedes. Gracias por estar acá. Yo quisiera que empezáramos y me explique cuál es su trabajo aquí en la Universidad Rafael Landívar. Primero que nada, muchas gracias, Haroldo, por el espacio, por permitirnos compartir un poco el conocimiento y lo que hacemos acá en la universidad. Mi trabajo acá en la universidad es hacer investigación académica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo estudio fenómenos y problemáticas que se puedan estar dando a nivel nacional o en todo caso a nivel centroamericano para poder pues darles alguna solución, encontrar algunas recomendaciones, conclusiones de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, este año yo voy a estar haciendo un proyecto que me interesa a mí saber bajo qué criterios se basan los primeros votantes de campus y sedes de la Universidad Rafael Landívar para ejercer su voto, ¿verdad? Entonces, digamos, el grueso joven de la población guatemalteca es un tema que no se aborda tanto en tema electoral. Entonces me parece que es muy importante saber qué es lo que piensan los jóvenes, ¿verdad? Porque ellos no siempre están tan interesados en la política o saben lo que dicen sus papás, ¿verdad? Que la política es mala, que la política es sucia, pero pues también vale saber qué es lo que ellos piensan y tienen su propio criterio y cuáles son pues estos criterios que ellos toman para poder decidir y ejercer su voto ante este mundo de posibilidades que tenemos en estas elecciones. ¿Cómo podríamos hacer hacia ese grupo tan grande de jóvenes para que siquiera participar? Creo que es un poco difícil, primero porque pues los jóvenes, la política no es algo, como te decía, que les llame la atención, sino que muchas de las experiencias o conocimiento que tienen sobre el tema es lo que saben de papá, de mamá, de colegio, primeros años de universidad. Entonces, creo que vale la pena poder llegar a ellos de una manera en la que se les informe, ¿verdad? Que dejen de creer que la política es mala, que la política no sirve. Si bien es cierto, la política guatemalteca es un poco complicada, no quiere decir de que sea mala del todo o que todos los participantes sean malos, ¿verdad? Entonces creo que podríamos comenzar informando a los jóvenes y pues presentándoles todas estas opciones, ¿verdad? Para que pues ellos puedan pensar de una manera un poco más crítica y así poder elegir pues un candidato, un partido político con el que ellos se sientan identificados y de alguna manera eventualmente lograr que participen en política como tal, que pues también eso es algo bastante importante. Sí, de hecho, lo que ocurre en nuestro país, hay como cierto desencanto en relación a por quién voto o si vale la pena votar. Entonces la pregunta es, ¿sí vale la pena participar en un proceso electoral? Por supuesto que vale la pena votar. ¿Por qué? Porque en la democracia lo que nosotros hacemos es darle nuestra decisión, si lo queremos ver así, a alguien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos, por ejemplo, para verlo de manera más pequeña? ¿Qué hacíamos nosotros con el presidente de la clase, ¿verdad? Teníamos las opciones y nosotros pues votábamos por un presidente de la clase. Y luego iban todos los presidentes de cada sección con la coordinadora, digamos, de grado, a platicar qué se podía hacer el Día del Cariño, por ejemplo, ¿verdad? Pero cada presidente de clase ya sabía más o menos qué era lo que quería su clase. Y luego iban con la coordinadora a buscar un consenso. Algo así funciona, pero de una manera mucho más grande, un poco más compleja,
pues el poder estar en el gobierno. Entonces, es importante que participemos en las elecciones, porque nosotros estamos dándole nuestro poder de decisión a alguien, ¿verdad? Alguien que va a estar ya sea en la presidencia, en el Congreso o a nivel municipal. Que los tres ámbitos, los tres niveles son bastante importantes. Es importante, ¿qué te digo? Sentirse representado, sentirse identificado sobre todo con la persona con la que yo estoy eligiendo, porque sé que tiene y sigue más o menos o bastante la mayoría de los intereses que yo tengo, ¿verdad? Que al final de cuentas eso es lo que a mí me interesa. O sea, si a mí me interesa mejorar, por ejemplo, la salud del sistema público, voy a votar por alguien que esa sea una de sus actividades principales, ¿verdad? Porque sé que pues de alguna manera esta gana que yo tengo o esta motivación que yo tengo va a poder llegar al Estado y pues de alguna manera se va a poder ejecutar. Uno de los temas que siempre está en discusión es la democracia. Se dice que lo nuestro no es una democracia. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues primero, para poder decir que existe o que hay o no una democracia, se necesita cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, tener elecciones libres, tener el derecho de elegir y ser electo, que los medios de comunicación tengan libre expresión, que no sean reprimidos por el Estado, que las elecciones se lleven el tiempo que está estipulado en la ley electoral, entre otras opciones, entre otras características. Entonces, acá en Guatemala se cumplen. Sin embargo, vemos cómo los medios de comunicación están siendo reprimidos por el Estado, especialmente este año. Veamos lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ¿podemos decir que hay democracia? Sí, pero tiene ciertas características que podrían hacernos pensar que no. Se cumple la mayoría de las características. Sin embargo, no se está cumpliendo una muy importante, que es el poder tener la libre expresión. O sea que sí estamos como todavía seguimos en un proceso de alcanzar un Estado democrático. Sí, estamos todavía en un proceso de democratización. Eso quiere decir de que constantemente estamos intentando construir y alcanzar una democracia plena. Hasta que no se cumplan todas las características que una democracia solicita, no podemos decir que se vive en una democracia o en una poliarquía, como Robert Dahl lo expuso hace muchos años. Entonces sí, estamos en un constante proceso de democratización. ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda que la democracia es un Estado distinto y que nos beneficia a tener un gobierno de tinte dictatorial? ¿Cómo le podemos explicar a la gente las diferencias entre uno y otro? Bueno, primero en una democracia, como te decía, podemos votar, podemos ser electos, los medios de comunicación tienen libre expresión, hay votaciones cada cierta cantidad de tiempo, se puede hacer una organización social, ¿verdad? No es algo que esté vetado. Esto es en una democracia. Ahora, en una democracia dictatorial no existe el derecho de reunirse, no existe el derecho de organizarse, los medios de comunicación no tienen la libre expresión, no pueden hablar de temas que no sean de beneficio al gobierno, digamos, ¿verdad? Tienen prohibido hablar de todo lo que ponga en mal al gobierno. Entonces, son esas cosas en las que uno va viendo en dónde se diferencian. ¿Qué aporte le puede dar la Universidad Rafael Landívar a todo este proceso democrático? Bueno, una de las cosas en las que estamos trabajando actualmente en la Vicerrectoría de Investigación es, estamos teniendo ahorita, se llama un programa de investigación sobre la democracia en Centroamérica. Entonces, lo que estamos haciendo es, en conjunto con todas las representaciones de la Compañía de Jesús en Centroamérica, tenemos este proyecto. Cada país, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, tiene un programa chiquito, digamos, dentro de este gran programa.
Entonces, por el momento, lo que todos hemos estado haciendo desde nuestros países es poder saber e investigar qué existe sobre la democracia, cuáles han sido los procesos de democratización que cada uno de los países ha tenido. Entonces, al saber esto, nos permite a nosotros poder ver tendencias, poder ver indicadores y poder notar, digamos, en qué año pasó esto, ¿verdad? ¿Por qué esto pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de esto en cada país? Una vez nosotros habiendo sabido eso, vamos a poder crear un programa ya de manera regional que nos permita no solo comprender la democracia de cada país individual, sino que cómo ha sido todo este proceso de democratización centroamericano para poder dar nosotros recomendaciones y qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Idealmente se buscaría, una vez hecho esto, hacer algún documento con recomendaciones que puedan ir hacia los actores públicos que sean de interés, ¿verdad? Que les pueda servir toda esta información que nosotros tenemos, porque recordemos que al final de cuentas, no saber nuestro pasado es volver a repetirlo, ¿verdad? Entonces es muy importante saber qué es lo que ha pasado, por qué y a qué nos trajo todas estas decisiones previas que hemos tomado para poder tomar nuevas decisiones, intentando buscar un futuro diferente y mejor. Lo que vemos es como que hay un retroceso en la región. Ahora vemos una dictadura en Nicaragua, en El Salvador hay una situación muy complicada. En Honduras están intentando sobrevivir a un gobierno acusado de vínculos con el narcotráfico. Guatemala, bueno, ya lo hemos visto, un estado cooptado. Hoy se puede negar participación política por cualquier justificación. ¿Hay o no hay un retroceso, no solo en Guatemala, sino en la región entonces? Sí, en la región ha habido un retroceso, principalmente en Nicaragua. Vemos la situación que hay en el país, una situación bastante dura, bastante complicada y difícil que están viviendo. En El Salvador tal vez no se ve tan malo, porque está, y no estoy diciendo que esté bien, me refiero a que no se ve tan mal porque está solucionando problemas del momento. ¿Qué es lo que le interesaba a los salvadoreños en ese momento y en su mayoría? La seguridad. ¿A dónde fue el presidente de El Salvador? A buscar la seguridad de los salvadoreños y buscar opciones, ¿verdad? Sin embargo, todas las estrategias que él ha venido usando para llegar hasta donde está no son del todo, no quiero decir buenas, porque no es que sean buenas o malas, pero pues no sería la manera, no sería la manera de hacerlo, ¿verdad? Porque ha sido una construcción que él ha traído desde hace 10 años. Y vemos acá en Guatemala actores que han tenido más o menos el mismo recorrido, ¿verdad? Han ido creando todo un personaje en el que se les conoce por ciertas actividades que hacen y uno los reconoce, ¿verdad? Por estas actividades y pues se van como personalizando, ¿verdad? Ya no es pensar en el partido, ya no es pensar como en la ideología, es pensar en la persona y en lo que hace. Entonces es personalizar todo esto y decir, esta persona, y esto es lo que hace y esto es lo bueno, pero no se ve como todo lo que ha venido haciendo antes. Y pues acá sí hemos visto que no se ha permitido la inscripción, por ejemplo, de candidatos, ¿verdad? Tenemos la inscripción de Jordán y de Telma Cabrera, que pues eso no permite que los candidatos no puedan ser electos, ¿verdad? No puedan presentar su candidatura y que la gente vote. ¿Pero qué hace esto? Toda la gente que quiera votar por ellos se va a abstener de votar, porque tal vez no van a encontrar a alguien que los represente, alguien con quien se identifiquen, ¿verdad? Entonces no es solo vetar estas candidaturas y ya, sino que trae como toda esta serie de consecuencias que puede crear que las personas no voten, va a ser menos el caudal electoral y pues al final de cuentas van a ser menos personas las que elijan a los que van a estar en puestos específicos y de poder. La gente se pregunta por qué en Guatemala hay tantos partidos políticos. Bueno, primero creo que es porque
los partidos, los candidatos, las ideologías no están claras, ¿verdad? Principalmente vemos cómo los partidos se mueven no necesariamente por la ideología que tienen, entonces ellos se mueven por las personas que saben que van a votar por ellos, es decir, las capas medias o el votante medio, ¿verdad? Entonces el partido lo que hace es buscar como el mayor grueso de la población, ver cuáles son sus intereses y ahí va, ¿verdad? Entonces no tienen una ideología clara, no tienen propuestas, por ejemplo, de campaña claras ni concretas, y vemos cómo los candidatos se van moviendo de partido en partido porque se van moviendo de acuerdo a los intereses propios o de acuerdo al partido que esté visto menos mal en el momento, ¿verdad? Entonces, eso hace que existan tantos partidos dentro de las mismas capas, dentro de la misma sociedad. Hay mucho fraccionamiento. Creo yo que es porque muchos siguen intereses propios, ¿verdad? No tanto intereses de los guatemaltecos, intereses comunes. Porque si todos siguiéramos intereses comunes, tuviéramos una ideología bastante clara y supiéramos qué es lo que queremos, de repente podría ser más fácil organizarnos y tener menos partidos, ¿verdad? Y no tener tantos partidos que dicen ser de derecha y tantos que dicen ser de izquierda. Porque si tuvieran esto claro, creo que podrían encontrar puntos medios en los cuales poder decir, bueno, mejor hagamos una alianza, porque al final de cuentas, si nos aliamos, vamos a captar más votantes y tenemos más posibilidades de llegar al poder, ¿verdad? Entonces, creo y me parece que esas son algunas de las razones por las cuales tenemos tantos partidos y todo está fraccionado. ¿Cómo tendríamos que hacer para que más gente honesta participe en política, pero partidaria? Porque todos hacemos política donde nos movemos, pues, pero a veces dejamos que los puestos de elección popular, la gente menos preparada esté ahí. Creo que una de las primeras cosas que se pueden hacer y vale la pena hacer es informar a la población. Como te decía al principio, la gente siempre va a tener este concepto de que la política es mala. Pero, ¿por qué? Porque pues siempre son las mismas personas, se van reciclando personajes, partidos, candidatos, pero nadie se mete tampoco, ¿verdad? Entonces, creo que es importante primero informar a la población, informar a los jóvenes, a los adultos, a las personas de la tercera edad, informarlos de qué significa democracia, qué significa votar, qué significa que un diputado me represente a mí, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen clara esta noción y muchas de las personas creen de que la democracia es simplemente cada 4 años en donde yo voy a votar y ahí se termina, ¿verdad? La democracia significa mucho más que las elecciones. Significa un constante seguimiento a los candidatos, al partido, qué es lo que está haciendo la persona que fue electa, si está cumpliendo con su plan de trabajo, con el plan que presentó antes de las elecciones. Entonces, creo que principalmente es informar y educar a la población guatemalteca sobre lo que significa todo lo referente al ámbito político. Y luego, la importancia de tener participación ciudadana, participación comunitaria, en donde cada uno desde sus espacios se puede organizar. Por ejemplo, la participación comunitaria, dentro de sus espacios, ellos se pueden organizar para resolver problemas pues, de la comunidad, ¿verdad? Y la participación ciudadana, como te decía, poder darle seguimiento al candidato, a la persona que fue electa y poder organizarse, encontrar personas que tengan tu misma ideología, tus mismos fines, ¿verdad? Para pues poder encontrar de alguna manera puntos medios para poder participar y animarse. Es un trabajo de hormiga, bastante, la verdad, el que requiere poder organizarse, crear un comité cívico para después que sea un partido, o que poder crear más bien el comité de proformación de partido para que sea, ¿verdad? Pero pues es un trabajo que vale la pena. Vale la pena que estemos ahí, vale la pena que las personas que pues sabemos y tenemos intereses comunes podamos estar ahí, ¿verdad? Y no necesariamente los mismos que tienen intereses ya sea de la élite o intereses personales para poder estar ahí. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía entienda que puede
fiscalizar la función de los políticos cuando están en un puesto donde han llegado por los mismos procesos electorales? Bueno, creo que primero que nada es tener esa curiosidad desde que son candidatos. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Quién lo está financiando? ¿De dónde viene este dinero que está usando para estas mega campañas, por ejemplo, verdad? Creo que primero es tener esa curiosidad individual por algún partido, algún candidato o pues por todos, ¿verdad? Para poder darle este seguimiento que requiere, ¿verdad? Si este candidato llega al poder, pues poder ir comparando, ¿verdad? Lo que dice su plan de gobierno es lo que está haciendo ahora y poder hacer como toda esta comparación de qué es lo que propuso, si lo está haciendo o no. El presidente actual, recordemos, tenía muchas propuestas, por ejemplo, 0 baches. Las calles siguen exactamente igual, ¿verdad? Esa es una manera de fiscalizar, recordar qué fue lo que hizo, lo que propuso más bien, y no lo está haciendo, ¿verdad? Se puede ir, por ejemplo, con el diputado del área. O sea, todos deberíamos de saber quién es el diputado que nos representa en el Congreso. Si uno le solicita una cita, ellos tienen la obligación de darle la cita a uno. Puede que no mañana, pero le pueden dar la cita a uno en la que uno puede presentar todas sus preocupaciones, ¿verdad? Entonces, ellos ya dentro de su organización interna pueden ver si es algo que pues se puede llevar a cabo, ¿verdad? Fiscalizar, por ejemplo, a la persona, al alcalde, qué es lo que está pasando, y pues esa es la manera en la que podría, primero, pues, que tengan el interés por fiscalizar, ¿verdad? O sea, sí se puede, pero todo requiere que tengan el interés, la curiosidad, la información correcta de todo el proceso, sobre todo eso, la información del proceso. Ustedes que son como observadores y analistas de la situación política, hay un nuevo actor en la política guatemalteca que es el narcotráfico, que cada vez hemos visto va extendiendo sus áreas de influencia. ¿Qué pasa ahí que lo estamos aceptando sin decir nada? Yo creo que el problema es que normalizamos lo que sucede, ¿verdad? Ya lo vemos como algo normal, como algo común. Si bien es cierto, el narcotráfico financia partidos, financia candidatos, en principio sabemos que es porque a ellos les interesa tener el control de ciertas áreas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pueden hacerlo con el alcalde de X departamento porque les interesa ese espacio, les interesa ese territorio por algún interés que ellos tengan, ¿verdad? Luego vemos el fenómeno que el narcotráfico desde sus espacios, desde su territorio, ¿qué es lo que hace? Mantener bien a las personas de la comunidad, ¿verdad? Él sabe, o más bien los que están presentes en el territorio, saben cuáles son las necesidades inmediatas de la comunidad y las resuelve. Entonces, ¿qué hace la gente? Se siente agradecida y se siente tranquila y se siente cómoda, ¿verdad? Y otra cosa que dicen es que donde hay narcotráfico no hay pandillas, ¿verdad? Entonces, es como tener esta falsa seguridad de que pues estoy bien porque ya no hay pandillas acá, tenemos agua, nos hicieron esta carretera, por ejemplo. Entonces es normalizar esto, porque si el Estado no me está a mí resolviendo mis problemas inmediatos, no está satisfaciendo todas mis necesidades, pero hay alguien más que las está haciendo, yo lo voy a normalizar, porque al final de cuentas me conviene a mí, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de los principales problemas, que es como todo este círculo, ¿verdad? Tienen bien a la comunidad, financian a los candidatos para poder tener control del territorio y pues todo esto continúa, ¿verdad? Hasta que eso deje de normalizarse, creo que va a ser un poco complicado poder salir de ese círculo vicioso en el que estamos. Sí, mencionas algo ahí que es importante, es que ante la ausencia del Estado, el narcotráfico ocupa ese lugar. Sí, y ese es el problema de descentralización que tiene el gobierno guatemalteco, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que una persona de una comunidad muy lejana tiene que hacer si necesita hablar con su diputado? Tiene que venir a Guatemala, a zona 1, a la oficina del diputado, ¿verdad? Entonces, todo el gobierno y todas las entidades estatales están centralizadas en la ciudad, prácticamente. De repente en otros espacios, pero principalmente en la ciudad. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Descentralizar al Estado, hacer que llegue a
primero a todos los departamentos, a todos los municipios, que esté presente en todo el territorio nacional, para que de esta manera vaya empezando a ocupar estos espacios que el narcotráfico ha ocupado, ¿verdad? Entonces, eso es también una de las cosas que se necesitan hacer para poder como contrarrestar un poco toda esta actividad del narcotráfico. No estoy diciendo que con eso se va a terminar, pero pues sería una manera también de que las personas comiencen a normalizar que es el Estado quien tiene que satisfacer mis necesidades y no una tercera persona. Esto que hablabas de los análisis que hacen regionales, y mencionamos El Salvador, a pesar de Bukele tiene algunos tintes dictatoriales, pero ha dado satisfactores sociales, ha mejorado carreteras, hospitales, posibilidades de que la educación también mejore, la educación pública. Y cuando nos vemos en ese espejo nos damos cuenta que acá ha sido al contrario. La educación pública está por los suelos, carreteras destruidas, los hospitales. Si alguien se enferma y no tiene los recursos, va a un hospital nacional, pues no hay medicina, no hay médicos, infraestructura. ¿Cuál puede ser el resultado final en una sociedad cuando todos estos pequeños satisfactores no se cumplen? Bueno, primero creo que como para poder hacer esta comparación, ¿verdad? Al presidente de El Salvador le interesa y es de su conveniencia tener la satisfacción y la aprobación del pueblo salvadoreño. Él tiene uno de los índices más altos de aprobación, ¿verdad? Porque es una manera de asegurar su permanencia. Porque si yo estoy satisfaciéndolos a ustedes, voy a poder continuar acá haciendo obras, etcétera, aunque yo esté haciendo lo que sea que estoy haciendo detrás del telón, ¿verdad? En cambio acá no sucede eso, ¿verdad? O sea, no resuelven estas satisfacciones, estas necesidades más bien, no resuelven estas necesidades. Entonces, no se tiene ni la aprobación, ni se resuelven las necesidades y prácticamente al presidente, pues, no es como que le afecte, digamos, ¿verdad? El no tener esta aprobación y no satisfacer las necesidades. ¿Qué sucede entonces? La gente se va a terminar hartando de la política, se va a terminar hartando de las personas y eso va a traer como consecuencia el no participar. Porque van a decir, ¿para qué voy a votar? Si es más de lo mismo. Y eso es lo que yo escucho por lo menos decir a muchas personas que no están en el ámbito político. No voy a votar porque no hay nadie por quien votar. Voy a votar en blanco, voy a votar nulo. Sin embargo, no ven como todas las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que puede traer esto, ¿verdad? Entonces, la no satisfacción de las necesidades es más apatía de la gente hacia la política, porque ven que no sirve, que no funciona, no me conviene, ¿para qué voy a votar, verdad? Sin embargo, como te decía, todo esto hace que poca gente entonces sea la que decida quién va a estar en el poder. Porque si tenemos 1 millón de personas, por ejemplo, votantes, pero tenés a 600,000 que dicen, no voy a votar. 400,000 están decidiendo por 600,000. Y eso creo yo que es lo que la gente tal vez no dimensiona, que son otras personas las que van a decidir por mí. Van a estar otras personas representándome a mí, que eso se llama subrepresentación, ¿verdad? Que yo no estoy votando, pero de repente alguien más me está representando mi área, ¿verdad? Un diputado que está representando mi sector, pero yo no lo puse ahí, yo no voté por él. Entonces, es necesario que la gente vote. O sea, es súper necesario que la gente salga a votar y que vote por alguien. No que digan voy a votar nulo, porque el voto en nulo no hace nada. También escucho que dicen voy a votar nulo para que vean lo insatisfecho que estamos con los candidatos. O sea, sí, cuando uno está contando las papeletas, uno se encuentra con un montón de nulos, pero quien lo está contando soy yo, la que está en la mesa. No lo está contando el gobierno, no lo está contando el tribunal, no están viendo la cantidad de nulos, pues sí lo van a ver porque está el número que uno pone en la papeleta que se presenta al tribunal, pero en realidad no sirve de nada más que dejar que otras personas decidan por mí quién va a estar. Y después, ¿qué pasa? Yo no lo puse, pero también soy responsable
por no haber votado. Soy responsable de que X persona esté en el poder porque yo no voté por él. Así como también soy responsable de lo que está haciendo la persona en el poder porque yo voté por él, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una de las cosas principales e importantes, ¿verdad? Hay que votar y por alguien, no nulo, no en blanco. ¿Qué es el populismo? ¿Cómo podemos explicarle a nuestras audiencias? Básicamente, primero el término populista es como bastante discutido entre los politólogos, entre los académicos, digamos, porque no muchos están de acuerdo con el término, otros sí, pero una manera fácil de explicar el populismo es decirle lo que quiere escuchar, ¿verdad? Usted quiere escuchar que ya no va a haber tránsito, que va a haber más seguridad, que el sistema de salud va a mejorar. Eso es lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Y no necesariamente eso está en mis planes de gobierno, pero es decirle a usted lo que usted quiere escuchar, para que vote por mí, porque al final de cuentas eso es lo que a mí me interesa, obtener votos para poder llegar al poder. Veníamos hablando ahí con Diego, que es el camarógrafo, ese reciclaje que estamos viendo de políticos que estuvieron ya en el poder y regresan otra vez, ahora buscando ser diputados, ¿verdad? Jimmy Morales, Alfonso Portillo, que siempre está intentando, y hasta Manuel Valdizón. ¿Cómo afecta esto en lo que hablabas sobre no voto porque nada cambia? ¿Cómo cambiar yo un discurso hacia la población de la necesidad que voten cuando seguimos viendo lo mismo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentar estas disyuntivas del votante? ¿Qué alternativas tiene? Sí, creo que uno como votante primero se encuentra en ese debate constante cada 4 años de por quién voto, nadie me parece, nadie me agrada. Sin embargo, aunque hay reciclaje, aunque hay muchos candidatos de los mismos que han venido desde hace muchos años, también recordemos que hay otros partidos, otros candidatos, otros diputados que han hecho un muy buen trabajo de contrapeso en el Congreso, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena identificar e informarme sobre estos partidos diferentes, ¿verdad? No sobre lo mismo, las mismas personas, el mismo partido, porque al final de cuentas sabemos que estas personas no están ahí por cumplir precisamente pues con lo que dice la ley electoral y de partidos políticos para poder conformar el partido, para poder llegar a una diputación, porque, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que están en partidos políticos y bueno, sí, para tal casilla se dieron tantos millones, para ser el primero en la casilla, por ejemplo, pero luego tenemos como este contrapeso que vemos otros partidos que llevan a cabo sus asambleas, en las que la gente asiste, la gente vota y así es como se ha ido eligiendo quién va a ir en qué casilla para las elecciones, ¿verdad? Entonces vale la pena identificar, investigar e informarme sobre estos nuevos partidos, sobre estas personas que actualmente en el gobierno han hecho un muy buen trabajo de contrapeso, aunque sean pocas, pero han hecho un muy buen trabajo. Investigarlos y quién quita, si más gente empieza a votar por ellos, puede que ya no sean una minoría en el Congreso, ¿verdad? Puede que de repente ya puedan hacer algún tipo de contrapeso un poco más fuerte y no solo que sean pocos, pero sí, vale la pena que identifiquen e investiguen y se informen de estos nuevos partidos y estos candidatos que han hecho una labor muy buena en el Congreso. El abstencionismo ha sido como un péndulo, sube, baja. En unas elecciones tenemos buena participación, después volvió a bajar. En la última bajó, la que llevó a este señor Yamatei al poder. ¿Qué podemos esperar de esta nueva elección? Creo que ahorita en este momento es muy pronto para saberlo porque todavía no ha terminado la inscripción de candidatos. La inscripción de candidatos termina el 23 de marzo. Entonces, hasta saber nosotros quiénes van a ser todos los candidatos inscritos y todos los que van a correr por la presidencia, podríamos tener tal vez alguna idea de qué es lo que va a pasar. Porque tal vez de repente se logra inscribir Jordán y Telma, ¿verdad? Y ellos sabemos que tienen como un fuerte caudal de votantes. Sin embargo,
también vemos esta diferencia que en la primera vuelta asiste a votar mucha más gente que en la segunda. Porque al menos en la primera yo tengo toda esta carpeta de posibilidades, de opciones de las que yo puedo elegir, pero si en segunda vuelta no está la persona que a mí me interesaba y ninguno de los dos que están me interesa, la gente se abstiene de votar, ¿verdad? Porque no se sienten identificados con ninguno de los dos que llegaron al poder. Que también eso es como un poco problema de que hayan tantos partidos, ¿verdad? Porque ahorita, si no estoy mal, hay 29. De 29 van a llegar a 2, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno también observa cómo se fracciona toda la población y cómo los votos se diluyen entre todos los partidos, ¿verdad? Y no necesariamente es que los dos que llegan a segunda vuelta lleguen porque tuvieron el 50% de votos cada uno. No es así, llegan por una cantidad de votos muy pequeña, ¿verdad? Entonces, primero creo que deberíamos de saber cuáles van a ser todos los candidatos que van a correr por la presidencia para poder tener un poco el panorama de qué es lo que va a pasar. Pero sí, también, ¿verdad? Incitar a la gente que no solo vote en primera, sino que también en segunda. Si bien es cierto, no se van a identificar con alguno de los dos, tal vez hay uno que tiene alguna propuesta por ahí que le parece un poco más y que pues pueda votar, ¿verdad? Y de nuevo, que no sean pocos los que decidan por todos. Hace unos días atrás Prensa Libre sacó un reportaje en el que hablaba de entre 45 y 48 clanes familiares metidos en la política. Este es un fenómeno que estamos viendo donde el padre, los hijos o el abuelo, los tíos, los primos empiezan a buscar puestos de elección popular. Todos tienen derecho a postularse, a elegir y ser elegidos, pero ¿cómo puedes ver este fenómeno? ¿Qué opinas de ello? Creo que principalmente, y una de las razones por las que los clanes familiares han cooptado los partidos, las elecciones, es porque no hay más gente que quiera participar, no hay más gente que participe. Entonces los espacios están, pero no se toman. Entonces ellos mismos aprovechan a tomarlos, siguiendo también la idea de que tienen intereses personales por los cuales les interesa estar ahí y pues llegar al poder, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, ahorita hay un papá va para presidente, hijo va para alcalde, ¿verdad? Entonces, son estas mismas, no solo los mismos reciclajes de personajes, sino que es este mismo reciclaje de la misma familia, ¿verdad? Creo que siempre va a ser importante que la gente se anime a participar para poder ir tomando estos espacios, que al final de cuentas son espacios a los que todos tenemos acceso, pero no siempre se animan, existe el miedo también, ¿verdad? Porque participar en política lo asocian como algo malo. Participar en política significa que uno está con ese. Entonces, qué feo de ser corrupto también, ¿verdad? Entonces, es también irse quitando como ese estigma de que participar en política no es malo. Participar en política no significa que yo también soy corrupto, que yo también tengo intereses personales, ¿verdad? Significa que yo quiero un cambio y que yo estoy dispuesta a dar mi tiempo para poder lograr o intentar hacer un cambio desde el espacio que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como parte del problema de no participar. Entre los políticos lo que hemos visto es 4 años de estar en el poder, bueno, dependiendo, algunos en el Congreso o el presidente, pero hay alcaldes que tienen 12 o más años de función y se convierte con el paso del tiempo en los nuevos ricos, en esos millonarios emergentes. También esto está perjudicando el ejercicio real de una democracia participativa, porque no vemos el resultado de beneficio a la sociedad, sino de familias, de clanes. Claro, sí, lo que sucede es que, pues, digamos, X persona va para alcalde, pero luego tiene al sobrino, a la esposa del sobrino, a no sé quién, en la comisión municipal, ¿verdad? Entonces, resulta siendo la misma familia la que está dentro de todos los puestos de la municipalidad. De repente habrán 2, 3 que no, pero en su mayoría es la misma familia. Entonces, ahí es donde aprovechan a tomar estos espacios,
a enriquecerse de la municipalidad y de alguna manera tienen o resuelven algunas necesidades del pedazo más cercano, del área más cercana a la municipalidad, ¿verdad? Como al centro, digamos. Pero luego uno va a veces a los alrededores y los alrededores están abandonados, pero el centro del municipio está bastante bien. Y puede ser que sepan de que ahí es donde está su mayoría de votantes, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también permite que ellos continúen en el poder, voy de nuevo con lo mismo, ¿verdad? La no participación de la gente. Si no existe competencia, van a seguir quedando los mismos porque no hay más opciones o es la mejor opción dentro de todas estas malas. Y luego uno escucha a la gente decir, ¿verdad? Que ni juntándolos a todos se hace uno bueno. Pero la gente suele votar por el que es un poco mejor a los demás, ¿verdad? Y suele ser esta misma persona que vemos que ha hecho una que otra obra en la alcaldía y bueno, pero roba, pero al menos hace algo, ¿verdad? Que este es uno de los mayores errores, no podemos seguir normalizando el decir roba, pero hace algo, me arregló la carretera, o sea, ¿verdad? Hay que ser un poco más críticos, creo yo, hay que ser un poco más críticos e informarnos sobre qué es lo que ha hecho esta persona, sobre qué es lo que no ha hecho, por qué estuvo preso, si es que estuvo preso, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Valdizón recién saliendo de cárcel y buscando un puesto público. Y estoy segura que va a tener votos, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, la gente no es crítica con su voto, no es crítica con decir no, él no por tal cosa, ¿verdad? Entonces, no solo es seguir votando por el mismo porque al menos hizo algo, que ese es el problema de las municipalidades y por qué muchos han estado ahí 12, 15 años, ¿verdad? En el 2015 la Universidad Rafael Andívar, a través de sus estudiantes, junto a otras universidades, estuvo presente en las calles. De esa época para acá siempre ha habido una presencia landivariana. ¿Qué busca la universidad en cuanto a tanto joven que viene a estas aulas en relación a la realidad del país? Bueno, primero que nada, uno de los principales objetivos de la Universidad Rafael Andívar es que sus estudiantes sean críticos ante la realidad nacional, ¿verdad? Que siempre se busque la verdad y la justicia, que ese es un principio muy ignaciano de la universidad, que se busque la verdad, la justicia y poder tener este pensamiento crítico. Entonces, lo que se busca en las aulas, lo que se busca en los diferentes espacios, es que puedan analizar más allá de lo que se ve, ¿verdad? Poderles dar un espacio en el que ellos puedan analizar, tener datos y poder como ver un poco más de lo que se ve, ¿verdad? Eso es lo que se busca, que tengan un pensamiento crítico. Es más, acá dentro de la universidad existe una revista digital que es de jóvenes para jóvenes, que se llama Brújula, y la idea de Brújula es que pues los jóvenes puedan escribir columnas mensuales en las que ellos puedan ser críticos respecto a los temas de su interés y se pueda publicar, ¿verdad? Entonces, si es algo que está escribiendo un joven, mi amigo, me va a interesar leerlo, ¿verdad? Entonces, es como contribuir un poco a este pensamiento y análisis crítico de la realidad y pues del país en el que vivimos. En el área que te corresponde, donde estás, en esta universidad, también tiene que ver mucho con esta realidad de la que hablamos. ¿Cómo hacen para que estos aportes lleguen a más gente? Bueno, cuando nosotros ya tenemos nuestro producto finalizado, la idea es poder pues proyectarlo a la sociedad civil, ¿verdad? Entonces no solo se publican si son libros, si son ensayos, se publican ya sea de manera física o en PDF o en línea más bien, se publican y se tienen presentaciones, ¿verdad? Se tienen presentaciones acá en el campus, en campus y sedes también, y pues de alguna manera intentar que los estudiantes los conozcan, ¿verdad? Que los conozcan, que ellos asistan a estas presentaciones. Se da un tiempo también de preguntas, porque sabemos que tienen preguntas, recomendaciones, etcétera. Y pues esa es la idea, ¿verdad? Que todo lo que nosotros produzcamos desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección llegue a la sociedad guatemalteca. No solo a los estudiantes, no solo a los jóvenes, sino que a la sociedad guatemalteca como tal, ¿verdad? Entonces, es a través de estos eventos de presentación en los que se intenta proyectar el producto a la sociedad. Yo quisiera como que insistiéramos, porque veo que hay un discurso
en el que en lugar de estimular que vayamos a votar, trata como de que digamos que nada cambia, que no vale la pena, que son los mismos, que no está mi candidato preferido, entonces no voy. Pero al final son discursos que, en mi opinión, lo que intentan es mantener un sistema como el que tenemos, o sea, que nada cambie, que todo siga igual. ¿Cómo podemos transformar eso para que la gente entienda que su voto es importante? Bueno, el principio de la democracia prácticamente es darle mi soberanía y mi derecho de elección a otra persona, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente sea consciente de esa situación en la que un diputado va a elegir por la cantidad que le toca representar en cada departamento. No solo está eligiendo por él, no solo está eligiendo por mí, está decidiendo y eligiendo por una cantidad considerable de personas, ¿verdad? Entonces, creo que más allá de no está mi candidato preferido, no voy a votar porque es más de lo mismo, es importante conocer todas las opciones. Tenemos 29 opciones, si es que se logran inscribir los 29 candidatos, y pues tenemos más opciones también en las diputaciones y alcaldías, pero es poder conocer estas opciones, saber cuál es su plan de gobierno y poder, a partir de eso, basar mi decisión de voto, ¿verdad? No votar solo porque él me cae bien, no votar solo porque, no sé, dijo algo bonito, no votar porque está hablando sobre Dios, por ejemplo. Que eso es algo muy importante también, que la gente no toma en consideración. La esfera política y la esfera religiosa tienen que estar separadas, ¿verdad? Y muchos candidatos actualmente saben que hablando de religiosidad, de Dios, de presentándose como un buen cristiano, van a llegar a más gente, ¿verdad? Van a llegar a más gente que pues va a votar por ellos y de esta manera van a llegar al poder. Entonces, ser como un poco crítico de todas las opciones que hay, de todo lo que se presenta y votar, porque al final de cuentas, de verdad es tan importante el votar y el poder ejercer mi derecho, porque es un derecho, ¿verdad? La gente creo que tal vez lo ve como, ay, otra vez tengo que ir a votar, como que es una obligación, pero no ven que todo lo que implica este derecho de votar, ¿verdad? O sea, poder poner a alguien en un puesto público y de poder es una responsabilidad bastante grande la que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque si yo voté por Yamatei, es mi responsabilidad también que él esté ahí en el poder y él esté haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, pues como le digo, poder conocer las opciones y no necesariamente votar porque me cae bien o porque toda mi familia dice que va a votar por él, ¿verdad? Es ser crítico con el voto y de verdad poder votar por alguien que tenga alguna propuesta que se parezca a lo que yo pienso o algo que de verdad con lo que yo me identifique. Si no me identifico tal vez con las 10 cosas que propone, pero con 7 que yo me identifique, pues creo que es ya bastante, ¿verdad? Porque uno no se puede identificar con todo ni con todos los candidatos que hay, porque ningún partido a lo largo de los años no tienen una ideología clara ni una ideología fuerte, ¿verdad? Porque ellos van al grueso de votos. Entonces estos partidos se llaman atrapa todo. Entonces no necesariamente yo voy hacia la población que a mí me interesa ideológicamente. Yo voy a la población donde yo sé que más personas van a votar por mí, ¿verdad? Entonces es complicado poder encontrar un candidato, un partido con el que uno se identifique, habiendo tantos y sabiendo los intereses que tienen, pero pues vale la pena investigar y conocer un poquito de cada uno para poder ejercer ese derecho que todos tenemos. Los contrapesos, toda sociedad necesita ese contrapeso, ¿verdad? Un ejecutivo que pueda tener en el legislativo el contrapeso cuando emiten leyes que no son del beneficio de la sociedad, o al contrario, que los diputados propongan una ley y el Ejecutivo la vete. Esos contrapesos que también los medios de comunicación permiten, la fiscalización, el señalamiento, la investigación, el Estado ha ido acabando con ellos. Lo que es importante para mí es entender que
si mi candidato a la presidencia por X razón no llega, el contrapeso que se necesita es en el Congreso. Correcto. Lo que se intenta con esto de los pesos y contrapesos es de que no esté la mayoría de diputados del partido oficial, ¿verdad? Porque sabemos que eso podría hacer que las cosas o las iniciativas que vayan en el Congreso pues pasen más rápido y saben que no se van a vetar en el Ejecutivo porque pues son del mismo equipo, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Esto es a lo que se le llama comúnmente aplanadora, porque tenemos una aplanadora en el gobierno en donde se sabe que la mayoría de votos es del partido oficial, del partido del que salió el presidente, entonces todo va a pasar, porque no van a tener un contrapeso. Entonces es importante poder tener estos contrapesos para que pues no haya de alguna manera un autoritarismo en decisiones, digamos, ¿verdad? En el que si yo digo esto se va a hacer, ¿verdad? Entonces es necesario ese contrapeso para que pueda existir ¿qué te diré? Esta manera de frenar lo que se logre intentar pasar, ¿verdad? Entonces es importante que no esté el mismo partido tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Si bien es cierto, cuando el presidente llega al poder, se desliga de su partido, no puede seguir teniendo como esa bandera. Pero pues se sabe que por debajo de la mesa, al final de cuentas, tienen los mismos intereses, ¿verdad? Por eso es importante y lo que ha hecho la gente últimamente, como que indagando esta opción del voto cruzado, ¿verdad? En la presidencia yo voto por un partido, por una persona, pero en diputaciones yo voto por otro partido, otras personas, ¿verdad? Entonces así es como logramos que hayan contrapesos en el Ejecutivo y Legislativo, no teniendo en su mayoría del mismo partido en ambos espacios. ¿Qué podríamos, para que la gente entienda la necesidad que en los mismos procesos electorales es el cambio de autoridades, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es como que la gente, ya lo hablamos, decida no votar por diversas circunstancias, ¿no? Pero la gran masa, en su mayoría, son jóvenes. Se tienen que empadronar, tienen que ejercer, muchos por primera vez, este ejercicio ciudadano, el derecho que tienen, ¿no? de votar. ¿Cómo podríamos llegar ahí? Con los jóvenes, yo creo que es súper importante comenzar desde el colegio, ¿verdad? Desde el colegio, desde básicos, bachillerato, a informarlos, a educarlos y que tengan cierta cultura política, ¿verdad? Que tengan ciertos conocimientos básicos para que en el momento en el que les toque votar, no voy a votar por el partido X porque mis papás van a votar por ese, entonces por eso voy a escoger yo eso, pero es importante que desde pequeños se les informe, se les eduque y se les cree cierto pensamiento crítico en torno a la realidad nacional, en torno a lo que sucede a mi alrededor, ¿verdad? Como salir un poco de mi burbuja y qué es lo que sucede. Entonces, pero tenemos esta otra parte en donde los jóvenes pues, no les interesa porque no me afecta, ¿verdad? No me afecta, entonces no me interesa. ¿Para qué voy a votar? Pues no importa si voto o no. Pero sí creo que eso comienza desde el educarlos y crearles cierta cultura política, ¿verdad? Porque si comenzamos a educar a los jóvenes y crearles cierta cultura política, estos mismos van a crecer, van a tener hijos y esto se puede replicar y de esta manera vamos a lograr tener una población que sea un poco más crítica, que sea educada en torno a lo político, que tenga cultura política, que se logren identificar con una ideología y que no estén aceptando los partidos que vemos ahora, ¿verdad? Entonces creo que eso comienza desde que estamos pequeños para poder como cambiar todo esto y a la población guatemalteca. Y creo que es importante saber cómo llegarle a los jóvenes, ¿verdad? Es importante poder tener como alguna estrategia, alguna metodología que sepamos que funciona con jóvenes. No es solo ir a darles una charla y ya, porque se aburren, ¿verdad? Es saber cómo, es lograr saber más bien cómo llegarles e informarlos sobre el tema para que les pues interese un poquito y vean, digamos, todos los beneficios que puede tener votar y tener un buen gobierno, un gobierno que cubra mis necesidades, ¿verdad? Y que no estemos en este constante
no hay sistema público de salud eficiente, hay tráfico todo el tiempo, hay baches todo el tiempo, ¿verdad? O sea, el poder votar, el poder ejercer este derecho de voto, trae muchísimos más beneficios de los que no. Muchas gracias por tus palabras, tus reflexiones. Ha sido un tiempo valioso. Creo que pienso que lo más importante es que pensemos, que reflexionemos y que participemos. Pero te agradezco tu tiempo. Así es. Muchas gracias a ti por el tiempo y por el espacio. Bueno, y a ustedes, como siempre, como aquí no se trata de inducirlos a que voten por determinado candidato o determinado partido político, no es esa la intención. Creo que lo más importante es que aprendamos a pensar, que tomemos decisiones, que veamos a nuestro alrededor si el partido que me propone un candidato cumple con los requisitos mínimos de decencia, de entrega, de honradez y de ética. Si ese candidato satisface mis expectativas a este nivel, merece mi voto. Que estén muy bien y como siempre agradezco la oportunidad que nos dan de llevar a estos guatemaltecos, hombres y mujeres, que a través de su ejercicio profesional y de vida están aportándole a Guatemala. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.